Hola a todos de nuevo. Seguimos ya en la última sesión teórica de esta serie de Copala Nerds, donde estamos viendo el algoritmo ZHL16. Y bueno, como seguíamos diciendo, hoy vamos a acabar de ver las últimas rutinas y las más importantes, como la gran foto del bucle donde simula toda la inmersión. Y bueno, pues como siempre digo, no voy a intentar, y voy a intentar no prestar atención a conceptos que ya son de sobra conocidos. Si estás viendo este vídeo, supongo que sabes de sobra la teoría de la descompresión, has estudiado, y como usuario la sabes hacer perfectamente. Esto es para nerds que tengan interés un poco más informático del algoritmo. Ahora ya esto es pura informática. Así que, como decíamos en la anterior sesión, hemos calculado pues, la presión tolerable del tejido, o como lo usa el algoritmo realmente, que es el techo límite de cada tejido, que es la misma ecuación, y cómo va simulando el algoritmo en cada iteración, en cada segundo, en cada minuto, como lo queramos programar, las presiones de los tejidos, las presiones del nitrógeno de los tejidos. Recordad que solo me refiero a presión del tejido, pero es de los gases inertes, tanto del nitrógeno como del helio, en el caso de este algoritmo. Y en cada iteración va calculando la presión que tiene el gas inerte en el tejido, y gracias a la ecuación de la que ya hemos hablado tanto tiempo, calcula el techo límite. Es una función que tiene dos coeficientes que también los hemos discutido, y es ambivalente. Si tienes la presión del tejido, te da la presión ambiental que límite tolerable, o al revés, si tienes la presión del ambiente, te da la presión del tejido. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a discutir es ya la realidad de cómo opera el algoritmo realmente para hacer la estrategia del ascenso. Así que vamos a verla. Vale, lo primero es comentar un poco otra vez la presión límite. Quiero ahondar en esto otra vez. Es el techo, ¿no? El techo que tenemos en cada momento. El techo que tenemos para un tejido en cada momento, y qué es lo que hace el algoritmo. Lo que hace el algoritmo es la fórmula que tenemos aquí arriba a la derecha, que es la misma que la que tenemos aquí. Nos está diciendo la presión ambiente tolerable del tejido X, que sea, con sus coeficientes. He puesto esta porque esta es la real, es la que tiene el algoritmo. En otras sesiones hemos estado hablando de los gradient factors, pues aquí lo vemos ya implementado realmente. Como veréis, si ponemos el gradient factor a 100-100, es decir, a usar la línea del m-value de Bullman de toda la vida, sin conservadurismo, esta función colapsa en esta. ¿Vale? Solo tenéis que sustituir aquí un 1 y aquí otro 1 y aquí otro 1, y lo veis rápido. Esta presión ambiente tolerable podría haberle puesto el presión límite. La verdad es que es lo mismo, es el mismo concepto, es la misma variable. Y he puesto su inversa para que lo recordemos también. Esta es la que usamos para pintar la típica gráfica que hemos visto ya del m-value y de la típica gráfica de descompresión, para ver los escalones y ver que nunca la traspasamos. Como recordatorio también es importante hablar de los factores de gradiente porque en el fondo yo creo que el usuario al final se queda mucho en qué factores de gradiente tienes, ¿no? Y tal. Bueno, pues para los más fricazos, aquí os cuento un poco cómo se usa el gradient factor low.
se ejecuta en la primera iteración de... Bueno, se ejecuta siempre porque esta es la fórmula general, ¿vale? Pero vamos, se utilizan ya cuando quieres calcular el techo límite real, que es al final de tu tiempo de fondo. El algoritmo lo calcula siempre. De hecho, en mitad del fondo o en el descenso nos va a dar una presión límite superior a la superficie. Y cuando pasa eso, el algoritmo lo capa a la presión de la superficie y te dice que tienes no deco limit. Es el numerito que sale en nuestros ordenadores NDL, que todos conoceréis, y que usan los ordenadores recreativos también. Simplemente están ejecutando este algoritmo y le están diciendo el tiempo que les queda hasta que esta presión límite supere la presión de la superficie. Y nada, eso, simplemente deciros pues que el gradient factor low es el primero y único que se usa en la primera iteración en el ascenso. ¿Para qué? Para calcular la primera parada. Una vez que llegamos a la primera parada, el algoritmo setea otra variable y en ese momento interpola con el gradient factor high para calcular el gradient factor actual, que es este GF que estamos viendo aquí. Este GF es el actual, es el que participa en la iteración que sea. Se calcula como una interpolación lineal que ya hemos visto antes entre el low y el high. Y en el primer momento, en la primera parada, pues aquí se setea al low. En el último segundo de la inmersión llegaremos a solo usar el high. Y entre medias usaremos la interpolación lineal para saber nuestro gradient factor real que tenemos en esa simulación. Para hacer estas comparaciones, para saber nuestro techo total, tenemos que tomar una decisión, porque estas operaciones que hace el algoritmo realmente no las hace para un tejido, las hace para 16 en cada iteración. ¿Qué es lo que hacemos? Como no podemos separarnos en 16 trozos los buceadores, lo que hacemos es elegir el más restrictivo, es decir, el que mayor presión límite nos da. O, también dicho, pues la presión alveolar máxima de los 16. Lo nombraremos líder y ese será el que marque nuestra inmersión hasta la siguiente iteración, siguiente segundo, siguiente minuto, como lo tengamos programado. Esto hace que los demás tejidos estén por debajo automáticamente porque hemos elegido al máximo. Y aquí podemos ver una gráfica de los 16 y un perfil de inmersión con un GF de 3085, por ejemplo, ¿vale? Aquí arriba están los tejidos más rápidos y aquí abajo están los tejidos más lentos. Y he coloreado en azul los momentos de la inmersión donde se va cambiando de líder. Pues aquí podemos ver en el ascenso, aquí el tejido 3 empezó él siendo el líder, como veis su techo, sus presiones límites, que bueno, este es el m-value del algoritmo pelado y este ya es corregido con los gradient factors, y aquí se ve pues que se acerca el que más en este punto o en este, y luego después en este punto, luego pasa a ser este, luego pasa a ser este y así. En cada iteración vamos cambiando el tejido para tenerlos todos bajo control. Al final de todo pues vemos que es el 9 el que ha sido el líder y así hemos podido cumplir con toda la restricción. Es sencillo de entender, yo creo, así que todo esto converge a que todo lo que hemos explicado del algoritmo realmente no se hace una vez, se hace 16 veces en cada iteración. Lo que pasa es que después, con los 16 resultados, solo nos quedamos con uno, que es el que utilizamos para determinar la presión límite. Y nada más. He querido acabar con el bucle general, pues repasando todo lo que hemos estado hablando en todas estas sesiones y cómo lo hace, tanto debajo del agua en nuestros ordenadores de la muñeca como en nuestra casa cuando lo planificamos. Cuando lo planificamos, se ejecuta el mismo algoritmo y él va calculando toda nuestra saturación de los tejidos, cómo va subiendo y siempre que pueda subir lo va a hacer,
y así nos va a dar nuestra estrategia de paradas. Vale, bueno, aquí si queréis hablo un poco de los puntos, pero bueno, yo creo que ya queda claro, ¿no? O sea, lo único que estamos haciendo es iterando segundo a segundo, midiendo toda la presión que acumulan los tejidos y siempre eligiendo uno, que es lo que hemos comentado justo ahora del liderazgo. Y cuando le digamos al algoritmo en casa o cuando él detecte que está subiendo, va actualizándose la presión de los tejidos igualmente hasta que tengas y te calcula un techo. Y es lo que hace, por fuerza bruta te va simulando el ascenso hasta que llega a una presión límite donde tenga que esperar y seguir midiendo los tejidos hasta que vea que han bajado su presión lo suficiente como para poder seguir intentando subir. Eso es como una rumba que se está intentando pegar golpes contra un techo hasta que ese techo se le abre y vuelve a intentar subir. Todo esto lo hace realmente de manera lineal y, como os comenté en una sesión, lo hemos discretizado de 3 en 3 metros. Entonces el algoritmo, si quieres, lo puede intentar de 3 en 3 metros en lugar de hacerlo linealmente. Y nada más. Bueno, sí, en cada iteración, si estás en el ascenso, se actualiza el gradient factor necesario para que en los 16 tejidos para que tenga el techo que necesita. Y así hasta la superficie. Como veis, esto ha acabado y realmente es sencillo. Yo os animo, si os ha gustado y tenéis skills y interés, pues os animo a que os lo programéis vosotros mismos, probéis vuestras inmersiones, no dependéis de ningún software del que no conocéis lo que está haciendo, y haré una sesión ahora de conclusiones o algo así, de resumen de lo que pienso, por si a alguien le interesa. Pero vamos, yo aquí sobre todo diría que para qué vas a estar para empezar pagando dinero por un algoritmo que hemos comprobado que realmente son 2 o 3 fórmulas lo que está implementando y una matriz. Y por supuesto el código es un poco más largo, no mucho más, a lo mejor se puede hacer de manera consistente en 100, 200 líneas de Python. Y el que tenga capacidad, yo le animo porque va a aprender, va a tener un planificador que a lo mejor no tiene todas las cosas fancy de, pues eso, salinidad, buceo en altitud, buceo repetitivo, no va a tener muchas cosas, a lo mejor no lo va a querer usar para planificar sus buceos. Hay mucho software libre que lo tiene implementado con todas estas cosas ya que son accesorias en las que no he entrado. Y nada más, a lo mejor es interesante también entrar en alguna cosilla, pero creo que todo esto ya hay información de sobra, también en internet. Ya como implementa un buceo en altitud el algoritmo, creo que no es tan interesante. O sea, para hacer un vídeo creo que es código que ensucia, ¿no? El bucle general, la ecuación de Reiner, los compartimentos, la saturación, la desaturación, el límite, el liderazgo de un tejido, son todos conceptos súper sencillos, y al final todo se rige por una ecuación lineal con 2 coeficientes y comprobar que una presión no es mayor que otra. Nada más, un saludo y espero que os haya gustado.